y estoy absolutamente convencida que esto tiene mano principal de los militares en Brasil y obviamente de una clase política neoliberal, ideologizada o no, ojo, ideologizada o no, porque sabemos que el capital va al ladito pues del fascismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! María, ¿cómo estás? Hola, bien, no sé si me oís. Yo sí que te oigo bien, a ver que nos lo confirmen ahora por el chat. Pero bueno, es un placer tenerte contigo, María. Eres brasileña, aunque llevas mucho tiempo aquí ya en España, en Cataluña. Naciste en Aracaju, un municipio brasileño del estado de Sergipe. Licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Sergipe, en Brasil. Eres diputada de Esquerra Republicana en la 13 y la 14 legislatura. Y has sido activista contra el racismo, contra el fascismo, has denunciado la deriva que estaba teniendo el gobierno de Bolsonaro desde hace mucho tiempo y has vivido desde aquí lo que ha pasado en los últimos días. ¿Cómo lo has vivido? La primera pregunta es obligada en estos últimos días, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú desde la distancia? Hola, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar. Me gusta mucho este programa, lo veo siempre, lo sabe Julián y lo sabe todo el equipo. Creo que en esos tiempos que corren, yo creo que este tipo de programas, de desactivar las fake news, de explicar la verdad de los hechos y de la información, son absolutamente imprescindibles para desactivar pues, la tecnología de la extrema derecha mundial. Dicho eso, pues con mucha angustia y creo que es bastante compartida con la mayoría, la enorme mayoría no bolsonarista de la población brasileña en la diáspora, con mucha angustia por no estar ahí con los y las nuestras, ¿no? Que tenemos ahí nuestra familia, pero sin dormir por la diferencia horaria, sin dormir. Buscando información, la verdad es que me están llegando muchos vídeos y mucha información. La gente aprovecha que yo estoy de diputada, que tengo un pequeño altavoz para enviarme mucha información. Pues eso, la respuesta a la primera pregunta, compañero, es esta, con bastante angustia, aflicción y ganas de que todo esto se acabe. Es muy difícil, y yo soy el primero que dice que a estos niveles no se podía entender, pero sí que había indicios de que había un sector social que había desde el primer momento puesto en duda el resultado electoral y que coqueteaba con la opción de intentar un golpe de Estado, llamado directamente a la intervención militar. O sea, realmente puede que sorprenda un poco la virulencia con la que ha llegado, pero sí que se estaba sobre aviso y de hecho hemos visto que el Supremo Tribunal Federal ha dicho que había indicios suficientes y está pidiendo responsabilidades políticas y Lula también ha dicho que se va a investigar responsabilidades porque sí que se podía intuir algo, ¿no? Bueno, esto estaba cantadísimo. De hecho, ya había flyers, había convocatorias, grupos abiertos de Telegram, de WhatsApp, mensajes con cards enviados, obviamente cambiaban algún que otro nombre, ¿no? En vez de, no sé si tuviste la oportunidad de saber el tipo de card utilizado, el llamamiento que hacían a las personas, compartido pues miles y miles de veces. La fiesta de Selma. Selma es un nombre en Brasil muy utilizado. La fiesta de Selma, pero Selma cambiando la V por la M. Selva es una palabra utilizada por los militares en Brasil. Es una palabra, un grito de orden, ¿no? Selva. Y la fiesta de Selma, pues básicamente era esto. Esto fue milimétricamente estudiado. Esto fue financiado por élites brasileñas, por políticos brasileños, por empresarios brasileños, todos ellos obviamente bolsonaristas, también por cargos de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Brasil, cargos del ejército brasileño, de los militares. Y aquí, si me permites, hago un inciso que yo creo que es súper importante para las personas que nos están viendo. En Brasil tuvimos 21 años de dictadura militar.
21 años, que no es poco, obviamente aquí en España más, pero en Brasil tuvimos 21 años de dictadura militar. En Brasil no hicimos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como en Argentina, por ejemplo. En España también En una ello estamos, transición, según mi punto de vista, un poco de mentirijilla también. totalmente. Con lo cual, Brasil somos una república, compañero, por un golpe de Estado militar. Es que desde hace 130 y pocos años los militares piensan que son dueños del Brasil. Y ahí estamos, ahí estamos. Lo que han hecho básicamente es llenar el gobierno de este caballo de Troya que se llama Bolsonaro, 8.000, casi 8.000 militares en el gobierno de Bolsonaro. Imaginaros qué es eso, ¿vale? Con aumento de sueldos, con decretos ganados por Bolsonaro de jubilación integral, o sea, muchas y muchas regalías que Bolsonaro hizo y dio a los militares. Y esto vino, y estoy absolutamente convencida que esto tiene mano principal de los militares en Brasil y obviamente de una clase política neoliberal, ideologizada o no, ojo, ideologizada o no, porque sabemos que el capital va al ladito pues del fascismo. Aquí hay una cosa importante que decías de la financiación para explicarlo. Como yo decía, no sé si justo lo has podido oír o no, pero estamos diciendo, desde hace 2 meses había campamentos y sobre todo lo que hemos tenido ha sido una gran manifestación con varios autobuses fletados desde todas las partes de Brasil, que es en parte lo que se está estudiando, ¿no? ¿Quién financia ese gran movimiento, esa gran masa de gente que se traslada? Y ahí hay varios actores a los que hay que mirar. Hemos visto como dentro de la manifestación estaba, si no recuerdo, no sé si era un sobrino o un yerno de Bolsonaro, había representantes de la Iglesia Evangélica, hemos visto miembros destacados del Partido Liberal. Entonces, se intentó que la manifestación fuese anónima dentro de lo que cabe, es decir, que no hubiese quizá ningún gran liderazgo, no se intentó vincular tampoco directamente a Bolsonaro, pero lo que está claro es que detrás están los actores que han dado el sostén a Bolsonaro en todo este tiempo, la Iglesia Evangélica, la propia familia de Bolsonaro y el Partido Liberal, que es donde está ahora, instrumentalmente, y por tanto hay un vínculo claro, porque Bolsonaro luego se ha intentado desligar de una manera muy curiosa, ha intentado, bueno, pedir perdón sin pedirlo. Efectivamente, o sea, la cara neopentecostal, ¿no? De esta iglesia evangélica de Brasil, que yo quiero aquí, por favor, que es muy importante, que hay una parte, obviamente es una parte minoritaria, pero la hay, que no está bolsonarizada y es importante siempre recalcar, pero la gran parte de lo que es el neopentecostalismo de las iglesias evangélicas de Brasil sí que están unidas a Bolsonaro, ¿no? Entonces, hay predicadores, hay pastores evangélicos que o son directamente diputados o senadores o son directamente mano derecha y cabeza de Bolsonaro, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Magno Malta, etcétera, etcétera. De hecho, el propio Magno Malta estaba allí haciendo vídeos. Bueno, ya sabemos los nombres de las personas, ya sabemos que estaban ahí, hay un montón de diputados que ya sabemos, hoy ya sabemos que tiene implicación de alguna manera en el ataque terrorista del día 8 a las sedes de los 3 poderes en Brasil. Ya tenemos también información del Ministerio de Justicia, ya tiene información de los 86 autobuses, ya tiene información de las personas que son dueñas de la empresa que hicieron la contratación de estos autobuses. De hecho, uno de ellos, incluso me lo apunté aquí, es mayor del ejército y recibió 43.000 reales del gobierno Bolsonaro. O sea, está todo muy fácil de saber, porque sí que es verdad que las cosas estaban tan claras, tan explícitas y no se actuó antes, porque esto sí, según mi punto de vista, podía haber sido evitado, pero si no se evitó, y tenemos ahí esta imagen, compañero, no sé si la habéis visto, seguro que sí, que estáis muy al día, de la Policía Militar de Brasilia, del Distrito Federal, acompañando durante kilómetros y kilómetros y kilómetros a 3.000, 4.000 personas hasta la sede, o sea,
de la Plaza de los Tres Poderes. O sea, esto es inaudito, esto es inaudito. Y salían precisamente desde el campamento que tenían instalado desde hace 2 meses en el cuartel general de Brasilia. Entonces, es lo que decíamos, hay una connivencia, que hay una figura clave, que es el gobernador del DF, que ha sido destituido por 90 días por el Supremo Tribunal Federal, que fue apoyado por Bolsonaro en las elecciones de octubre, es reelegido gobernador, y él ha pedido perdón posteriormente, ha dicho que pide perdón al presidente por lo que ha ocurrido, que él es un hombre demócrata y que está claramente comprometido, pero lo que está claro es que, yo lo decía justo antes en la introducción, bien por acción o bien por omisión, tenemos autoridades en Brasil que o han animado o han dejado hacer. Eso es evidente. Y aquí hay una duda, ahora nos metemos más en ello, es hasta qué punto llega de la administración, porque el gobierno de Lula, lo decía al principio, es un gobierno muy amplio y él opta por una estrategia muy amplia, de un gran frente democrático por la reconstitución de Brasil, y tenemos a figuras como es el ministro de Defensa o el ministro de Comunicación, luego te voy a preguntar por ello, te voy a meter un poco en un aprieto, pero que son figuras muy cuestionadas por haber sido no solo afines a Bolsonaro durante el anterior mandato, sino porque puede que tengan una vinculación con lo que está pasando, se especula mucho. Eso está clarísimo, me gusta porque estáis muy al día de todo lo que está pasando. Esto facilita mucho más el cambio de información. Pues sí, el ministro de Defensa nos hemos tenido que tragar. Absolutamente son 3 ministros de Bolsonaro que vienen de Unión Brasil, que es este conglomerado que es un partido, es un conglomerado de gente que viene de todas partes. Son bolsonaristas o no, depende de la pasta que gane. Pero sí, el ministro de Defensa viene de la órbita de Bolsonaro, y si el ministro de Defensa, bajo mi punto de vista, hubiese actuado desde el día 1 de enero, vuelvo a decir, desde el día 1 de enero, de desarticular, eliminar, quitar, sacar de delante de las casernas, básicamente de 4 estados de la Federación Brasileña, no hubiese pasado, como mínimo en el Distrito Federal en Brasilia, lo que pasó, este ataque terrorista. Pero el ministro de Defensa la semana pasada dijo que no, que las personas estaban ejerciendo su derecho a la reunión, libertad de expresión, y eran personas demócratas y tenían todo el derecho a pacíficamente, y según él eran manifestaciones pacíficas delante de las casernas, pues de manifestarse. Pues este es el nuevo ministro de Defensa de Lula, que desgraciadamente ahora mismo pues manda en la defensa de Brasil. Sí que es cierto que después de lo que pasó, yo creo que dieron una pequeña encuadrada, en portugués decimos así, arrinconaron al ministro, y él realmente tuvo que en el mismo día decir al ejército pues que alejara, que desalojara la gente delante de la caserna del Distrito Federal, y los otros estados brasileños también han ido haciendo poco a poco, ¿no? El ejército también con la policía militar, pero también es importante decir que la policía militar del Distrito Federal es la encargada, esto es importante también decir, la encargada de la seguridad de la parte donde ocurrieron los hechos, la policía militar, con lo cual aquí sí hablamos del ministro de Defensa, pero la culpa mayor aquí, yo digo culpa directamente, es del secretario de Seguridad del Distrito Federal, que ya no es secretario de Seguridad, que ya está exonerado, y obviamente del gobernador Ibanez, que ya está también alejado por 90 días por el Tribunal Supremo. Se abre una duda ahí importante. Bolsonaro se ha intentado desligar, vamos a ver en qué queda, pero sí que hay figuras todavía muy importantes que estaba por definir todavía si Bolsonaro iba a jugar un papel activo en la oposición o no. Yo creo que esto mueve mucho el escenario, ¿no? Ahora es difícil que Bolsonaro... ha habido un rechazo generalizado a nivel internacional y a nivel interno de Brasil, ¿no? De hecho, yo hablaba con algunos compañeros que parece que se consolida que de hecho es el PT quien es el partido de orden y progreso, ¿no? Realmente que tanto que le han acusado de ir contra la Constitución, esto lo ha terminado de blindar como el partido que realmente es un partido de Estado en Brasil, ¿no? En buena medida. Y la duda que hay es, te quería preguntar, ¿tú cómo crees que este movimiento ultra, que ya comentábamos antes, pues eso, bueyes, balas, Biblias, todo ese sector se va a articular ahora con Bolsonaro fuera? ¿Crees que volverá? Su hijo Flavio Bolsonaro, muy activo por haber llevado esa red de la ultraderecha a nivel regional, y es senador, ¿no? Si no me equivoco, creo que ha sido reelegido. ¿Crees que
Es decir, van a seguir activos, ¿no? ¿Cómo crees tú que va a ser ahora? Porque este movimiento ultra tiene una presencia muy importante, tiene 50 millones de votos y el PL, que es el partido de Bolsonaro, es la bancada más importante del Congreso, aunque el PT con aliados tiene más diputados. A ver, dicen que de toda catástrofe, tengo una amiga, Marc Ambrouillet, que también ya ha sido entrevistada aquí por vuestro programa, que dice una cosa que a mí me encanta: después de las tormentas siempre viene una arcoíris, ¿no? Y esto obviamente ligado al tema de la lucha LGTBI, pero yo pongo en la lucha antifascista, es decir, lo que pasó en Brasil el día 8 es extremadamente duro, es lo peor que pasó a la democracia brasileña desde el 85, cuando acabó la dictadura. Diría más, diría que incluso desde el 60, de los años 60, con el acto institucional número 5, que es cuando realmente la gente empezó a ser asesinada, torturada, desaparecida, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, fue algo absolutamente terrible lo que pasó el día 8. Pero sí que es verdad que tenemos un problema horrible, un problema inmenso a nivel social, porque sí que hay unos cuantos millones de brasileños y brasileñas que están fanatizados, están bolsonarizados, están masificados, ¿vale? Y aquí podríamos estar 5 horas hablando, ¿no?, de los porqués. Y tenemos esta coyuntura muy local de Brasil, que lo que has dicho antes, el tema del evangelismo. Bueno, dicho eso, también es importante recalcar para las personas que nos están viendo que desde un primer momento, desde que Bolsonaro entró en la presidencia de la República de Brasil, que las instituciones brasileñas han ido mermando su nivel de su poder, porque Bolsonaro ha ido incrustando dentro de las instituciones brasileñas el bolsonarismo. Y no solo con cargos de confianza, pero también funcionariado. Hay mucho funcionariado bolsonarizado. Pero con todo y con eso, en esos 4 años hemos conseguido mantener las instituciones fuertes en Brasil. Yo aquí destacaría, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Brasil, que ha ido haciendo de antifascistas. Bolsonaro hoy decretaba algo, mañana un decreto de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, y así cada día, Tribunal Superior Electoral también, y otras instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy importante. Esta fuerza interna que tenemos, que ojo, no la veo en España. Yo no veo el Tribunal Supremo en España. Bueno, eso no hace falta que lo prometas. No, totalmente, por supuesto. Bueno, con el nuevo a lo mejor. Pero mucho optimismo tienes tú. Pero bueno, es evidente. De todas maneras, intento ser optimista. hay mejor, vamos, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Que se dice. Claro. Pero ¿Por qué digo esto? Sí. ¿Por qué digo esto? Y acabo muy rápidamente. Con esta fuerza interna, ¿vale? Con esta institucionalidad que se ha ido mostrando que estaba fuerte en Brasil, ¿vale? Aunque el bolsonarismo estaba matando en las calles, aunque el bolsonarismo estaba mandando en el gobierno, los ministerios, con todo esto que nos ha pasado en estos 4 años, las instituciones brasileñas se han ido manteniendo poco a poco. Esto, unida a la comunidad internacional, porque esto es importantísimo, la comunidad internacional ha reaccionado en 0, tanto con la investidura de Lula como con el intento de golpe de Estado que hubo. Entonces, una parte de la política bolsonarista, incluso, si me apuras, una parte del empresariado no ideologizado, pero el empresariado que ganó mucho dinero en esos 4 años con Bolsonaro, que no podrá continuar ganando el dinero que ganaba, porque no tendrá la comunidad internacional ni las instituciones. Estoy hablando de la FIES brasileña, por ejemplo, del IBEX 35 español, que es la FIES brasileña. El día siguiente del golpe de Estado, estaba representado en estos 27 gobernadores que han bajado la rampa de la sede del Ejecutivo de Brasil, que estaba destrozado, de manos dadas,
todos, bolsonaristas y no bolsonaristas, bajando y enseñando a los 220 millones de brasileños y brasileñas que había una unidad institucional entre los 3 poderes del Estado y entre las 27 unidades de la Federación de la República Federativa de Brasil. Pero o sea, se han tenido que comer con patatas, y aceptar la institucionalidad. Y la frase final para contestar a tu pregunta, que lo siento mucho, pero he tenido que contextualizar para contestar, es que será muy difícil. Será muy difícil, pero hay una cosa que es muy diferente de aquí, de las matemáticas del Congreso Español, ya que hablo de mi lugar de enunciación de diputada, ¿no? Aquí tenemos unos grupos parlamentarios ideologizados, o sea, yo estoy en un partido político y defiendo los principios de este partido político. Obviamente, no todo el mundo está 100% con la ideología de su partido político, ¿no? Pero en Brasil no pasa esto con la mayoría de los partidos políticos y los grupos parlamentarios. En Brasil hay un transfugismo que es la cosa más normal del mundo. Aquí una persona sale de un partido y va a otro, las personas se llevan a la mano a la cabeza, ¿no? Ahí hay algo que se llama el centrado. Seguro que habéis hablado. Pero hay ministros del centrado en el gobierno de Lula, lo que ahora se llama uniado, ¿no? O sea, es un poco el riesgo. Y Dilma gobierna en la segunda legislatura con eso, ¿no? Michel Temer es quien le clava el puñal porque era su vicepresidente. No hay un riesgo ahí, Pues es lo que te quería preguntar. No hay un riesgo muy grande porque, quiero decir, ese gobierno tan amplio de Lula, que tiene que ser amplio porque quería que fuese amplio, pero ahí hay un riesgo, yo por lo menos veo un riesgo grande. Porque es decir, se está sentando el Consejo de Ministros con gente muy diversa ideológicamente. Sí, a ver, yo te digo una cosa, nadie en Brasil, yo no conozco a ningún político en Brasil que hubiese conseguido lo que consiguió Lula. Hacer este frente amplio, tan amplio, es que va desde los anticapis de Brasil hasta Bolsonaro, hasta gente que votó y hacía campaña para Bolsonaro, es una cosa bestia. Obviamente el gobierno de Lula no será un gobierno de Lula, el gobierno de los años 2000, obviamente que no será un gobierno de izquierdas, obviamente que no, será un gobierno que intentará rescatar a estos 40 millones de personas que están ahora mismo en entrada en el mapa del hambre, intentar también recuperar el poder de algunos ministerios, porque Brasil ahora es tierra arrasada en todos los niveles. Seguro que habéis hablado de esto porque habéis tenido una entrevista con Jean Willis. Brasil ahora mismo, las escuelas no tienen dinero para la merienda escolar. Ten en cuenta que a lo mejor esto aquí en España no es importante, pero eso en Brasil es importantísimo. Hay millones de personas que llevan sus hijos a la escuela básicamente por la merienda escolar, porque no tienen casa. Entonces, todo esto va muy ligado. Yo confío mucho en el Lula estadista, confío muchísimo, ya nos ha demostrado durante muchos años, y yo confío mucho en esta alianza que ha hecho. Hay gente buenísima, hay ministerios que tienen delante a gente absolutamente espectacular, como Silvio Almeida, el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, que por cierto, otra cosa importantísima decir aquí, ya sé que hacéis mucho hincapié de esto, pero Steve Bannon y compañía... Justo ahora lo iba a comentar también, sí. Ah, vale, perdón. No, pero dale, sí, la intervención me imagino que hizo en México, que te querías referir, ¿no? A esa alianza internacional. Claro, intervención, claro, y hoy ha estado en su podcast haciendo también propaganda fake news sobre Brasil. Por favor, todo eso que está diciendo Steve Bannon, obviamente las personas que escuchan vuestro programa no se creen nada, obviamente, pero a lo mejor alguien que puede escuchar este programa es mentira. Están diciendo que una señora mayor murió. Esto es una mentira. De hecho, esta señora está viva. Esta señora sale en un vídeo y lo está siguiendo muy directamente el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida. Yo lo que pienso ahora mismo es que hemos tenido con este ataque terrorista bolsonarista del fascismo brasileño. Bolsonaro es un neonazi. Tenemos esta oportunidad, en primer lugar, de arrinconar los bolsonaristas en escalas políticas en Brasil. Esta gente sabe ahora qué es realmente el bolsonarismo. Mucha gente que votó Bolsonaro
y ojalá, yo pienso que sí. Hay gente que votó Bolsonaro, pero que jamás haría lo que esta gente hizo el día 8. Hay mucha gente. En Brasil no tenemos 50 millones de neonazis. No tenemos. Con lo cual, quedará acotado a esos grupos, porque eso sí que son muchísimos, de células neonazis, y eso lo explica muy bien la Adriana Díaz, que es una investigadora en Brasil que es muy buena. Hay centenares de células neonazis en Brasil que han estado obviamente regando cada día esos grupos de fake news por WhatsApp, Telegram, etcétera. Con lo cual quedará acotado a este grupo. También confío en todo lo que haga a nivel judicial, desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Derechos Humanos y otros ministerios también. Pero una cosa que para mí es la más importante de todas, contra el fascismo, mi lucha es unitaria. Es decir, no acabaremos con el fascismo a través de votaciones. Esto ayuda bastante, obviamente, pero la sociedad brasileña está absolutamente entregada, está absolutamente unida en la lucha contra los discursos de odio, contra Bolsonaro. Se ha apagado la luz aquí, lo siento mucho. Contra Bolsonaro. Sí, No, se no ha te preocupes, apagado la luz. No sé te si me vemos un poquito más veis. a oscuras, pero te vemos bien. Vale, pues Sí, la sociedad brasileña, aquí. Alume, aunque sea La precariamente, sí. sociedad brasileña está muy organizada en muchas plataformas, en muchas asociaciones, en muchos colectivos para hacer esta base social, o sea, esta lucha desde abajo contra lo que son los procesos fascistas. Nos preguntaba Antonio Barea para acabar, María, una buena pregunta, Sí. que dice, esto mueve mucho el tablero, yo debatía con un compañero eso, cómo se cambia el tablero político y esa patrimonialización que yo creo que había intentado hacer la extrema derecha del Estado es mío y frente a mi Estado, ¿no? Que bueno, que es hay una frase que me gusta mucho, que su país entra en una caja de zapatos, porque es una bandera y una Biblia, ¿no? Se puede guardar muy fácil, es un país pequeñito. Pero bueno, que el Estado era suyo y ahora es Lula quien ha reivindicado la democracia, quien ha conseguido unificar a los tres poderes. Y decía Antonio Barea, que además ha estado regalando 10 suscripciones, es un fiel y además un gran conocedor de Brasil, bueno, que al final parece que esto ha permitido a Lula, pues lo que decíamos, reunirse con todos los gobernantes de los distintos estados de Brasil, reunirse con los representantes de los tres poderes y de cara a toda la institucionalidad brasileña que se ha conseguido cerrar filas, aunque como nos dice él muy bien, con la boca chica, ¿no? Muchas veces pues lo dicen en silencio, pero ha sido tan grande, han desbarrado tanto, se ha salido tanto esta jugada, ha sido tan excéntrica que es incluso difícil de defender por los antiguos aliados. Eso parece que por lo menos les obliga a entrar en un marco, ¿no? Ahora ya no puede no condenarse esto, ¿no? Entonces parece que por lo menos en ese sentido Lula puede haber ganado posiciones. No sé cómo lo ves tú. Yo no, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es eso, es básicamente esto que acabas de decir. Eh, Se han dado un tiro en el pie, el bolsonarismo, se ha dado un tiro en el pie, pero ojo, el bolsonarismo existe, el bolsonarismo es un fenómeno social de la extrema derecha que es hermano del trumpismo. Lo tenemos aquí también en Europa. Hay que llevar muy en serio el bolsonarismo. Tenemos ahí años y años para intentar coser otra vez pues, la sociedad brasileña, y esto viene pues, con políticas públicas, con la gente reunida desde abajo haciendo una lucha antifascista y tal, pero también con políticas públicas para la gente trabajadora, con políticas también, lo que en Brasil llamamos de carácter identitario, que aquí se llaman cultural, me parece, o sea, con políticas para la garantía y la defensa de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas. Tenemos ahí el Ministerio de los Pueblos Indígenas con la compañera Sonia Guajajara, también con políticas para garantizar y defender los derechos también de las personas LGTBI, de las personas negras de Brasil. Es la primera vez que tenemos muchas personas negras, obviamente no es la mayoría como a mí me gustaría, como es la configuración de la sociedad brasileña, mayoría afrodescendiente, pero bueno, y con esta unión
de calle, de instituciones, de política, de la academia incluso, del mundo de la cultura, de todos los frentes, ¿vale? Que también el Frente Amplio no se hace solo en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero también en muchos otros espacios que yo creo también que es lo que tenemos que hacer aquí en el Estado español, porque, ojo, hay que poner las barbas en remojo y llevo 4 años diciendo esto porque tengo mucho déjà vu de Brasil aquí en España. Bueno, clave lo que has dicho y además hay que ponerlas, dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, y ya lo hemos visto yo me atrevería a decir, no solo en Estados Unidos y en Brasil, sino que estamos viendo cada vez más. Yo recuerdo el caso de Bolivia, me suena mucho, ¿no? Me suena mucho esta canción. Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por habernos acompañado, María. Ha sido un auténtico placer tenerte. Además, yo creo que entre tú, la entrevista que hemos tenido con Jim, todo lo que hemos hablado de Brasil, yo creo que queda perfecto. Espero que la próxima vez que vengamos, lo dije también a Jim, sea para hablar de algo un poquito mejor, ¿no? Tenemos la tasa de pobreza en Brasil, la deja Bolsonaro en el 29,6, creo que era. Lula está especializado en bajarla, ¿no? Esperemos que la vuelva a bajar y vengamos a comentar eso. Lo vamos a conseguir. Pues seguro que sí. Muchísimas gracias. Y ya para despedirme, yo siempre tengo al final de la sección una sección cultural. Ya la semana pasada me tocó hablar de Brasil, pero era para hablar de la toma de posesión, y yo les recomendé Ostingoas, alguna canción de Ostingoas. ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué pondrías tú? ¿Una nota alegre? ¿Una nota alegre dentro de todo esto? ¿Qué le dirías tú? ¿Una buena canción, una buena película brasileña, un buen autor? Mara Meva, son tantos, es que son tantos, pero yo, bueno, hay que elegir a bote pronto. ¿Qué te pide el cuerpo a ti ahora, a bote pronto? Esta semana tenemos que escuchar muchísimo a Djonga. A Djonga, sí, a Djonga, a Mano Brown, a Emicida, a esos tres. Yo escucharía Genial. A esos tres. Pues me quedo con ellos, ya dije, yo... Vale. Y me los apunto porque yo no los conozco. Yo les recomendé los Singoas y así música más movida, que es la que escucho, pero bueno, me los quedo apuntados para escucharlos toda esta semana. Vale. Pues os doy un abrazo y vamos hablando. Muchísimas gracias, María. Y lo que digo, el que la próxima vez vengamos para comentar algo más agradable y mejor, que seguro que tiene mucho que ofrecernos Brasil. Gracias a todo el mundo que nos ha visto, que nos ha escuchado, y veo que la gente me está diciendo, Sepultura, muy bien, Sepultura también tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias, María, un abrazo muy fuerte. Adiós. Un beso. Adiós. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.